Thank you. Thank you very much for your Muchísimas gracias por la warm cálida welcome, and thank bienvenida. you very much Muchas for the gracias por la invitation. invitación. It's really a pleasure to En be verdad es un here, placer estar aquí. and I think that I hope that the Espero que la interpretation is working interpretación esté so that everybody funcionando can para que todos me understand puedan me. entender. My Spanish Mi is really not good español enough to realmente be no es lo able to suficientemente speak to bueno para you poderles in hablar Spanish en today, español el día but de I am hoy, very happy pero to me be alegra able to mucho present to poder you where we presentarles are in dónde the nos process of the encontramos en development el of the proceso UNESCO del recommendation desarrollo on de las science, recomendaciones de la what is in the UNESCO current sobre la text ciencia of the abierta, recommendation, qué and se what encuentra we see actualmente as en the el texto de la major recomendación opportunities and y qué vemos challenges for the como las future. oportunidades So if you allow principales y me, los I will retos just start principales the para el futuro. presentation now. Si me permiten, voy a And comenzar maybe la just to start to presentación put in the ahora. Para context a little bit, comenzar, para why poner un are we poco en interested el in open contexto science in el por qué UNESCO? estamos Well, it is interesados en la because of the ciencia S abierta in en la UNESCO. UNESCO. UNESCO Bueno, is es the por la UN S en Agency for UNESCO. La Education and UNESCO es la Science, Organización de las Communication, Naciones Culture Unidas and para la Communication. educación, And la of course, ciencia S y la stands for cultura. science. Y por So supuesto, open S science is quiere an decir important ciencia. Así movement, que la of ciencia course, is of abierta great es, por importance for supuesto, un UNESCO. movimiento de gran Because of the importancia para la SDGs UNESCO, also, meaning debido that también a we've los seen ODS. over and over Esto quiere that decir que hemos visto en uh, repetidas ocasiones increased que el access incremento al to acceso de scientific la información information, to científica, scientific a los data, datos can be an científicos, important puede ser un accelerator importante towards acelerador the para achievement of lograr sustainable objetivos de development desarrollo goals. sostenible. Also because También of por the los derechos human rights, humanos, because we porque vemos see en in la open ciencia science abierta una a herramienta potential potencial tool for para cumplir fulfillment con of los the derechos human humanos right en to la ciencia. science. And Y also también porque la because UNESCO tiene un UNESCO has an fantástico amazing poder de convening power. convocatoria. It has Tiene the la capacity capacidad of de unir bringing different diferentes countries países, together, bringing tiene la different capacidad en stakeholders el together campo de la in the ciencia field of de unir science, para bringing establecer them nuevas together and normas y setting new estándares norms and internacionales en la international ciencia. standards around Tiene un gran science. poder So de it has the convocatoria convening power y un poder and the normative normativo, power, sobre todo particularly en in el the contexto de context of open ciencia science. abierta. And Y indeed, de it hecho is es important muy importante the en el context of contexto de open la science to ciencia talk about abierta el norms hablar for de open normas para la science, ciencia because we've abierta, seen porque hemos visto que en that los in the últimos past años few years, ha habido there has been a bastantes lot of iniciativas different sobre la ciencia initiatives in abierta open en diferentes science partes in del different mundo, parts a of the través de world, diferentes through comunidades, different en diferentes communities, at niveles, different levels, individuales, individual, institucionales, institutional, nacionales, national, regionales. or regional. Pero de But hecho, a we nivel actually, at the internacional, no international tenemos level, ningún do not marco have normativo any para la policy ciencia framework for abierta. open science. No We do tenemos una not have a definición common común de lo que definition of quiere what open decir science ciencia means, abierta, nor ni tampoco how are cómo we debemos supposed to implementar las prácticas de implement la open ciencia science abierta de una practices in a manera just justa y and equitable equitativa. way. So that is the reason why Por in esta razón, en 2019, at the 2019, last en la General última Conference of conferencia general UNESCO, de at la the General UNESCO, Conferences es where allí donde all the los 193 member states of 193 UNESCO then Estados come miembros de la together. UNESCO se reúnen. So in En November noviembre de 2019, our 2019, member los states Estados asked miembros le UNESCO to solicitaron a la develop UNESCO an que international desarrollara un standard setting instrumento instrument in internacional open science estándar de in the form of parametrización a UNESCO para la ciencia recommendation on abierta, open en la forma de science. una Now, recomendación de la what are UNESCO UNESCO para la ciencia recommendations? abierta. These are legal ¿Cuáles son las instruments recomendaciones de la in UNESCO? which the Son General instrumentos Conference legales en los cuales la formulates Conferencia principles General and formula norms principios of y normas international para la regulation regulación of a internacional particular de question. un In asunto this en sense, it's particular. going to En be ese on open sentido, science. sería en And ciencia then it abierta. invites Luego, member se states invita a who los have Estados adopted miembros que han the adoptado recommendation la to take recomendación whatever a que tomen legislative or acción other step that is legislativa needed o de la to índole que sea apply these necesario principles and para norms aplicar estos in their principios y respective normas en contexts. sus So territorios it is not a respectivos. legally binding document No per es un se, documento but it legalmente is a vinculante como document, tal, an pero es un instrument documento que es that is de of high alta moral autoridad authority moral and y political política authority, y and it deberá is supposed influenciar to estrategias influence nacionales national y strategies legislaciones and alrededor legislation de la around ciencia open abierta science in en different diferentes countries. países. So the way the draft La forma en la que recommendation el has boceto been de la produced recomendación se ha so far desarrollado was hasta ahora through a es a very través de un broad, proceso consultative, amplio, inclusive, consultativo, transparent process. inclusivo y Our member transparente. states were very A keen on nuestros the Estados fact miembros that les there entusiasmó are different bastante el views of hecho open que hay science, there diferentes are puntos different de vista actors en that la are ciencia involved, and abierta, it was very diferentes important for actores us to involucrados, y gather fue muy all of these importante para different nosotros el reunir las perspectives diferentes and perspectivas try to e intentar construct a construir draft un text that boceto will del be texto reflective que of all reflejara of these todas different estas perspectives. perspectivas So we've distintas. carried out a Así broad que hemos range of realizado un consultations at amplio rango regional de level, consultas a local, nivel thematic level, regional, etc. a nivel And de diferentes based on these temáticas, inputs, etc. we have Y produced basados en a estos first draft, aportes, which hemos then producido went un primer for boceto, comments to el member states cual los and Estados other miembros y otros actors,
autores pudieron comentar, y también fue negociado en una reunión intergubernamental que se llevó a cabo a través de Internet, una parte a través de Internet y otra parte aquí en la UNESCO en mayo de este año. Lo interesante en esta reunión intergubernamental, donde más de 100 gobiernos designaron sus expertos técnicos y legales y negociaron el texto allí, fue que hubo una presión significativa
por parte de diferentes Estados miembros para lograr un acuerdo, para lograr documentar un consenso, para avanzar con la agenda, porque había una sensación real que la ciencia abierta es algo que realmente se necesita. Y un marco internacional es absolutamente crítico en esta etapa de desarrollo en la ciencia abierta. ¿Qué vemos entonces en el texto boceto de la recomendación por el momento? Como ya dije, el objetivo de la recomendación es realmente brindar un marco normativo internacional para políticas y práctica de la ciencia abierta, con el objetivo principal de usar la ciencia abierta como una herramienta para reducir las brechas entre ciencia, tecnología e innovación entre y dentro de los países. Este es el corazón de la recomendación, asegurarse que la ciencia abierta sea una nueva forma de hacer ciencia, lo cual asegura que todo el mundo tenga acceso a la información científica y que la ciencia abierta reduzca estas brechas en conocimiento entre y dentro de los países. La recomendación esboza una definición común de ciencia abierta, un conjunto de principios y valores compartidos, y algunas acciones que conducen al justo y equitativo funcionamiento de la ciencia abierta para todos. En lo que respecta a la definición, los Estados miembros estuvieron de acuerdo por el momento en una definición relativamente amplia de la ciencia abierta, que une todos los elementos diferentes de la ciencia abierta. Se define como una combinación de diferentes movimientos y prácticas que incrementan la colaboración científica y el intercambio de información para el beneficio tanto de la ciencia como de la sociedad. También es una combinación de movimientos y prácticas que hacen el conocimiento científico multilingüe abiertamente disponible, accesible y reusable para todos, y abre el proceso de creación, evaluación y comunicación del conocimiento científico a actores de la sociedad más allá de la comunidad científica tradicional. Así que la parte importante aquí es decir que la ciencia abierta es ciencia más abierta entre y para científicos, pero también se está abriendo a la sociedad de una manera más amplia. En este contexto, los diferentes pilares claves de la ciencia abierta, como están definidos en este momento en la recomendación, son conocimiento científico abierto, y aquí bajo el conocimiento científico abierto tenemos acceso abierto a publicaciones científicas, datos de investigación abiertos, recursos educativos abiertos, software de código abierto y hardware abierto. Luego, una parte entera en infraestructuras para la ciencia abierta, tanto físicas como virtuales, infraestructuras compartidas, participación abierta de actores de la sociedad, el cual es un elemento nuevo muy interesante que se añadió a la definición de ciencia abierta y reúne diferentes iniciativas acerca de la ciencia ciudadana y participativa. Voluntariado científico, crowdsourcing, crowdfunding, todas estas diferentes acciones y actividades que acercan a otros actores de la sociedad a la ciencia. Y luego una parte sobre este diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento, particularmente portadores de conocimiento indígena, culturas marginalizadas o comunidades locales. Aún desde estas definiciones de los elementos claves o pilares claves de la ciencia abierta, vemos que hay una amplia área de diferentes elementos y actores que necesitan unirse para que la ciencia abierta funcione para todos. Como dije, una de las partes más importantes de la recomendación, además de la definición, por supuesto, es el conjunto de valores y principios comunes, porque, en cierta forma, este es el corazón de la ciencia abierta. Y cada una de las prácticas de ciencia abierta debe seguir estos valores y principios. En términos de valores, el boceto de la recomendación reconoce calidad e integridad como valores principales de la ciencia abierta, beneficio colectivo, equidad y justicia, diversidad e inclusión,
Y en términos de principios, tenemos un rango de diferentes principios, como lo son transparencia, escrutinio, crítica, reproducibilidad, igualdad de oportunidad para todos, responsabilidad, colaboración, inclusión, flexibilidad y sostenibilidad. Todos estos principios y valores están allí para realmente describir la manera en que la ciencia abierta debe hacerse, y siempre con la visión que la ciencia abierta esté ahí para acortar las brechas entre conocimiento, ciencia, tecnología e innovación entre países desarrollados y en vía de desarrollo y dentro de los países mismos. Estos principios y valores también reconocen la diversidad de diferentes actores de la ciencia abierta, desde científicos hasta bibliotecarios, hasta académicos e investigadores jóvenes. Pero también, como ya lo dije, ciencia ciudadana, voluntarios, etcétera, editores, curadores de datos, etcétera, repositorios. La recomendación da una voz a todos estos actores de la ciencia abierta. Reconoce que, dependiendo de la disciplina científica, hay necesidad de flexibilidad en lo que respecta a la forma en la que será aplicada la ciencia abierta. Y también se reconoce que no todos los países inician desde el mismo punto de partida. Hay un poco de flexibilidad en el acercamiento a la ciencia abierta, pero sin importar qué tan flexible se sea, al final toda práctica de ciencia abierta debe seguir estos valores y principios. Como dije, hay 7 áreas de acción que han sido identificadas en el boceto de la recomendación como acciones prioritarias. Estas incluyen fomento de un entendimiento común de la ciencia abierta, desarrollo de un entorno político propicio, inversión en recursos humanos y creación de capacidad, infraestructuras y servicios, fomento de cooperación en diferentes niveles, desde un nivel individual a un nivel nacional, regional e internacional. Fomento de enfoques innovadores para hacer ciencia, porque la ciencia abierta no solo se aplica al producto final de la ciencia, sino a todo el proceso científico. Allí es donde muchos de estos enfoques innovadores entran a participar también. Esto acogiendo una cultura general de ciencia abierta dentro de los diferentes actores de la ciencia abierta. Como ya lo dije, bajo cada una de estas áreas de acción hay un conjunto de recomendaciones para Estados miembros, gobiernos y otros actores. ¿Cuáles son las oportunidades claves con la ciencia abierta que pueden venir gracias a la implementación de la recomendación? La ciencia abierta, como dijimos, puede incrementar el acceso al conocimiento y mejorar la calidad y la eficiencia de todo el proceso científico. Así que tiene el potencial de hacer el proceso científico más transparente, más inclusivo, más democrático y más receptivo a las necesidades de la sociedad. Como dije, no solo al nivel de publicaciones o acceso a las publicaciones o a los datos, pero realmente en todos los diferentes niveles del proceso científico, incluyendo recolección y análisis de datos, revisión por pares, publicación, distribución, uso de hipótesis, etc. Todo el proceso científico puede hacer parte de las prácticas de ciencia abierta. La ciencia abierta se reconoce cada vez más como una aceleradora crítica de los ODS. También vimos con la crisis del COVID lo importante que es tener acceso oportuno, disponible, asequible o gratuito a la información. Lo importante que es compartir información, colaborar a través de las fronteras y disciplinas. Lo importante que es comunicar la ciencia al mundo exterior y la comunicación entre ciencia y la política. Debido a todos estos diferentes elementos, la ciencia abierta tiene verdaderamente el potencial de aumentar la participación de la ciencia para lograr objetivos de desarrollo de diferentes naciones, incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible como están definidos por las Naciones Unidas.
Por último, la ciencia abierta puede ser un punto de inflexión en la reducción de las brechas entre ciencia, tecnología y desarrollo, y también en asegurar los derechos humanos en la ciencia. Sin embargo, hay unos retos claves. Estos retos son mencionados y abordados en la recomendación. Algo importante será cambiar la cultura científica convencional, cambiar la forma en la que normalmente trabajan los científicos. Cambiar competición por colaboración, el intercambio de datos e información tiene que ser algo que esté realmente consagrado en la cultura científica. Necesita haber gran desarrollo de capacidad en diferentes niveles y necesita haber una real inversión en recursos humanos para la ciencia abierta. Por supuesto, la importancia de infraestructura adecuada, que incluye conexión a Internet estable. Si se quiere que la ciencia abierta realmente reduzca las brechas entre naciones en términos de ciencia, tecnología e innovación, tiene que ir de la mano de una conexión estable de Internet para todos. Otro punto importante, particularmente para científicos jóvenes, quienes son muy apasionados acerca de la ciencia abierta y compartir, pues están más acostumbrados a compartir y colaborar que los científicos mayores. A ellos les preocupa que por ahora los incentivos para la ciencia abierta y la forma en que las carreras científicas son evaluadas no siempre están alineadas con los principios de la ciencia abierta. Esto es algo que necesita cambiarse a nivel institucional y otros niveles. Y necesitamos intentar juntos encontrar maneras de valorizar carreras basadas en principios de la ciencia abierta. También está el riesgo de monopolización comercial de datos de investigación y por ende la recomendación pide que haya infraestructuras y servicios sin ánimo de lucro sostenibles a largo plazo que apoyen la ciencia abierta. Otro reto que no está en esta diapositiva pero que es importante es el construir juntos un marco de seguimiento para tanto la ciencia abierta como para la recomendación. Cuando la recomendación se adopte por Estados miembros, ellos necesitarán reportar a la UNESCO cada 4 años acerca de qué han hecho en términos de implementación de la recomendación. Y ellos nos solicitaron que desarrolláramos un marco de seguimiento que sea lo suficientemente flexible para usar para hacer los reportes. Esperamos tener otro proceso de consulta para construir este marco de seguimiento porque al mismo tiempo será usado tanto para hacer seguimiento como para implementar la recomendación. Y la idea es realmente que el seguimiento de esta recomendación sea usado para que los países compartan sus mejores prácticas, para que compartan las lecciones aprendidas, para intercambiar lo que se puede hacer, lo que funciona, lo que no. Y no como tal para simplemente reportar cifras de cuántos diarios o artículos abiertos tienen. Esperamos que este seguimiento pueda ayudar a los países a intercambiar a diferentes niveles, regionales, internacionales y también a niveles de las diferentes comunidades que hacen parte de los ecosistemas de la ciencia abierta. Si hablamos de los siguientes pasos, como ya lo mencioné, en noviembre, es decir, en este mes, la Conferencia General de la UNESCO se reunirá nuevamente aquí, en París, y van a considerar este boceto de la recomendación. Y esperamos que puedan adoptar la recomendación. Si la recomendación es adoptada, la implementación tendrá que seguir inmediatamente después. Y tendremos un plan de implementación para compartir con los miembros estados y asociados para diciembre, para poder ver un poco cuáles son las áreas claves de implementación donde se necesite más atención. Y como dije, el marco de seguimiento será desarrollado como una de las partes importantes para continuar.
development of this draft text, Con el desarrollo de este boceto del texto, if the recommendation esperamos que si la recomendación es adoptada, será verdaderamente útil para el fomento de prácticas de la ciencia justa. Será útil para los científicos, para la sociedad, para aprovechar más y mejor la ciencia, para hacer mejor ciencia. Y esperamos que haya retroalimentación por parte de diferentes regiones, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica, que ha sido particularmente esencial durante el proceso de consulta que llevó al desarrollo del boceto de la recomendación. Creo que en este punto voy a agradecerles y detenerme aquí y responder con mucho gusto cualquier pregunta que pueda haber por parte de la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Persic por su fabulosa intervención. Vamos entonces ahora a conocer si tenemos algunas preguntas de nuestro público. Podemos esperar entonces que nuestra producción nos deje saber si tenemos algunas preguntas. Ok, entonces aquí parece que tenemos ok. Entonces, solo para confirmar, Juan, ¿me estás escuchando? Juan Castillo. Perfecto, perfectamente. Estamos entonces al aire con la doctora y ya podemos hacerle las preguntas de nuestro público. Perfecto. Paola es miembro del equipo de organizador del evento, sin embargo, es la persona que nos está compartiendo a esta hora las preguntas. Si te parece, yo te comparto y tú se las dejas saber a la doctora Ana. Vamos, Juan. ¿Cómo proteger las innovaciones, los desarrollos tecnológicos en el marco de la ciencia abierta? Yes, thank you. Thank you very much. That's a very good question. Muchas gracias, es una excelente pregunta. And actually, in a way, open science and La ciencia abierta y la innovación van de la mano. Lo importante para decir aquí es que la ciencia abierta fomenta el compartir la información y las colaboraciones para mejorar la calidad de la ciencia, para mejorar la forma en la que podemos verificar avances científicos y para avanzar en ciertas áreas. Cuando hablamos de la comercialización de la ciencia, esta área no está cubierta como tal por la recomendación. Sin embargo, la recomendación dice que no hay fricciones entre regímenes de propiedad intelectual y prácticas de la ciencia abierta. Y hay diferentes maneras en las cuales, por supuesto, la ciencia abierta y la innovación pueden ir de la mano. De hecho, una de las cosas que vemos es que al abrir más información y tener más acceso a diferentes tipos de información, hay más campo para la innovación. Así que al abrir acceso a la información, se puede tener más disponibilidad de ideas y colaboraciones, etc.
Pero como dije, en términos de explotación comercial de ciertos datos, hay reglas que deben ser aplicadas. La recomendación no se adentra en esa parte de la información científica. Algo importante también es que la recomendación no dice que toda la información debe ser abierta para todos todo el tiempo. Es abierta por defecto, sin embargo, hay ciertas restricciones que pueden aplicar. Estas se basan en, por ejemplo, la conservación de la privacidad y seguridad, pero también en propiedad intelectual y otros regímenes como conocimiento sagrado de culturas indígenas, etc. Hay diferentes instancias en las que la información no sería abierta, pública para compartir para todo el mundo en todas las comunidades. Pero aún en esas instancias, algunas comunidades aún pueden decidir el compartir información bajo reglas y regulaciones específicas. Abrir la información no quiere decir compartirla sin ningún tipo de regulación. De hecho, da más responsabilidades tanto a los que proveen la información como a los que la usan. Espero que esto responda a la pregunta de Paula. Listo, muchísimas gracias, doctora Ana. Juan, vamos con la siguiente. Tenemos 4 preguntas aquí. Y la segunda sería, ¿cuál sería la lógica de financiación de la ciencia abierta? Okay, great. So, Una de las cosas que se menciona en la recomendación es un llamado para que los Estados miembros, los gobiernos inviertan en la ciencia, con al menos un 1% del PIB dedicado a la ciencia. Esto puede ser una cantidad pequeña para algunos países, pero es un umbral que no ha sido alcanzado por muchos países. Ya de por sí la recomendación hace un llamado a una mayor inversión en la ciencia, y mientras se invierte en la ciencia, esta inversión debe ser desviada hacia las prácticas de la ciencia abierta. Mientras se necesite posiblemente inversión adicional para la ciencia abierta, la idea con la ciencia abierta es que eventualmente el costo pueda reducirse, porque al hacer públicos más datos, abrir más datos, entender más quién hace qué, las tasas de duplicación disminuirán. La forma en la que alguna información se comparte y por lo tanto avanza el conocimiento a un paso más acelerado será la premisa para inversión adicional en las prácticas de la ciencia abierta. Los estudios que existen ahora demuestran que sí, debe haber inversión adicional en la ciencia abierta, pero que se espera que con el tiempo la idea es que la inversión se vea recompensada, porque la duplicación se verá reducida, porque la empresa científica será más eficiente y será de mejor calidad por la misma cantidad que se invierta. Independientemente de la inversión en ciencia abierta, esta inversión es algo que tiene que pasar y debe pasar en cada país del mundo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan dispuestas estarían las instituciones para hacer ciencia abierta y poner a disposición datos, protocolos, resultados, etcétera? Well,
The thing is that it is already Bueno, happening. lo que pasa es It que is not ya está something- sucediendo. The recommendation La recomendación will not no necessarily va a start. comenzar necesariamente este The movimiento. recommendation, what it does Lo que la recomendación is hará put es an poner en international un framework, marco internacional values and valores y principles principios for how para que this se pueda llevar a and cabo who and how y quiénes y cómo se So beneficiarían we de esta. already see that institutions are opening their Ya estamos data. viendo que las Obviously, in the instituciones interest abren of, sus datos, pues está dentro de sus intereses hacerlo. The movement itself El started movimiento como from tal scientists empezó themselves desde los who científicos wanted mismos, better access quienes to querían mejor acceso a publicaciones o a data, or datos, also this o engagement también with una society more participación broadly. mayor So con la without just sociedad. thinking about, Así que sin access to pensar solo en publications and acceso a data, one would publicaciones y see datos, open debemos science ver la ciencia abierta en un contexto más amplio. The the funders are already aligning. Los financiadores saying, yes, están de indeed, acuerdo en que particularly, particularmente la investigación publicly financiada funded research públicamente should be available. debe ser It is disponible. something that Y es algo que los citizens have ciudadanos already ya paid han for pagado en it, so cierta manera. therefore they need to Así que have, por ende deben tener acceso a esta. access to it as well. So while there will be some incentives for certain institutions, Mientras as I said, es the verdad que habrá movement incentivos para generally ciertas is instituciones, towards como dije, opening el movimiento particularly generalmente es hacia hacer públicos los datos, particularmente cuando hablamos de instituciones financiadas públicamente e instituciones de investigación. Yes, I was just saying that it is important that there already is Ya hay existing, muchas instituciones, there already is a incluyendo lot of universidades y otras instituciones, universities, etc., que están and haciendo sus other datos y institutions that are publicaciones opening their cada data, vez más abiertas. and their Y los financiadores están cada vez más de acuerdo funders con el are concepto de aligning ciencia around the abierta. concept of open science more and more. Vamos con la siguiente pregunta. Doctora Ana, ¿se plantea la apertura de patentes de las vacunas frente a la pandemia y la propiedad intelectual con base en las afectaciones de producción y la necesidad confirmada basada en los derechos humanos? Yeah, I think Creo que la respuesta desde la perspectiva de la UNESCO es que, por supuesto, es un derecho de todos poder beneficiarse, como ya lo he dicho, beneficiarse de los avances científicos. Es el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos. La pregunta de patentes y vacunas en el contexto de la pandemia, como ustedes ya saben, se ha discutido en diferentes foros de las Naciones Unidas, la OMC, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por parte de la UNESCO, nosotros apoyamos, por supuesto, cualquier mejora al acceso de las vacunas para todos, porque como ya hemos dicho, hasta que todos estén vacunados, nadie está a salvo. Así que vemos nuestro movimiento de la ciencia abierta contribuir a que los derechos humanos se beneficien de los avances científicos y de la ciencia de una manera más amplia. Progress and science more broadly. I hope that's, Espero que eso responda a la pregunta. Muchas gracias. Y vamos con la última que nos dice, ¿qué tan dispuestas estarían las instituciones para hacer ciencia abierta? Ok, esta ya la realizamos. Permítame, encontramos acá. Ok. Si se hacen visibles las estadísticas o los datos bases del proyecto de investigación, ¿se mantiene la autoría de esos datos? ¿De qué forma? So, as I say, Como ya lo dije, cuando definimos datos abiertos, acceso abierto a publicaciones científicas,
mencionamos la idea de diferentes tipos de licencias. Y creo que la pregunta va dirigida hacia allí. There are different types of licensing that allow for sharing Hay of data diferentes and tipos de making licencias data que accessible, permiten el while intercambio y still la accesibilidad de los datos, acknowledging the mientras authors and aún the reconocen a los owners of autores y los the data. propietarios So there are originales de different los types under datos. which the data can be Hay shared, diferentes tipos bajo those los cuales se puede intercambiar datos, the incluidos, recommendation, por of course, does supuesto, not en el contexto de la recommend ciencia precisely which abierta. licenses to La use and recomendación no how, recomienda but it does precisamente give qué an licencias idea usar of y what cómo is out usarlas, there pero that is sí da una compatible idea de with, lo que let's say, existe y de open lo que es science and in compatible what con la and in what ciencia terms. And abierta. then, as I said, there are different Como organizations dije, hay working on diferentes these issues organizaciones today, trabajando en estos including asuntos el día de those hoy, working on intellectual incluyendo las que property se ocupan de derechos issues, de propiedad looking at different y que types of evalúan licensing diferentes and how tipos de that can be licencias best y cómo used pueden in the ser context usadas of de la open mejor science, manera en el sharing of contexto data, del intercambio de and datos en la ciencia abierta maintaining the y para rights mantener of los the derechos de los original autores authors. originales. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta, doctora Ana, y dice, si es tan costoso hacer ciencia, ¿quién y cómo se puede financiar las investigaciones para dejarlas abiertas? Well, I'm not sure if it is so Bueno, yo no estoy expensive segura que sea it's a tan matter caro of, hacer ciencia. priorities Creo que es una for cuestión de prioridades para government, los for gobiernos, para institutions, las for actors. instituciones, para los actores. It is an investment, but there is a Es una lot of inversión return con gran on that beneficio, investment, and particularly sobre todo today hoy when we are cuando dealing with lidiamos con issues asuntos where the cuyas solutions are soluciones all están embedded in some integradas kind en of algún tipo de scientific solución technological científica o tecnológica. solution. Investment in science really is Invertir en la investment in ciencia es solving realmente the invertir en problems and solucionar los issues that problemas different que countries and diferentes nations and países y individuals naciones are e facing. individuos encaran. So, and in that context, En ese if it contexto, is si in an es en open un context, contexto abierto, it even accelerates inclusive further acelera el knowledge, avance del advancement of conocimiento, knowledge, el sharing of intercambio de information, información, etc. etc. Again, we have seen with the COVID-19 pandemics what can happen Hemos visto con when la pandemia scientists del work together and share COVID-19 lo data que and puede information suceder from the cuando los beginning. I científicos mean, trabajan the juntos fact e that we had intercambian a datos e vaccine within a información desde el year was just principio, desde el amazing, comienzo. and it is El possible, hecho de and it tener una can be done vacuna en un also año for es some algo other sorprendente y es for some posible other y puede issues hacerse para beyond otros asuntos, this además de particular este health problema de issue. We salud have climate particular. change problems, Por we ejemplo, los have problemas del respiratory cambio diseases, climático, las pictures pérdidas de behind our biodiversidad. moderator, but Justamente these are all podemos the verlo en issues la that imagen detrás de require nuestra moderadora. a lot of data, Todos estos son a asuntos lot que of requieren mucha collaboration información, between mucha scientists. colaboración So if entre we can científicos. strengthen that, and if Si investment podemos can be done fortalecer in that eso y si se rather than puede hacer something else, inversión en esto y no then en otras it's cosas, definitely worth it. And as I definitivamente said, valdrá la pena. it I was just in another seminar recently. Tuve la where they oportunidad said science recientemente is de not a asistir a un privilege. seminario en el Science que alguien today dijo, la is ciencia something no that es un you need to privilegio. have La ciencia el día de hoy es algo que to se have necesita solutions tener for to para understand the entender world el mundo around you and have alrededor solution to the problems y encontrar soluciones. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ana por su interesantísima intervención en nuestro evento. Continuamos entonces con nuestra agenda. No sé si la doctora Ana quiera regalarnos algunas palabras de despedida.
I think we had a very good conversation, very frank also Creo conversation. que tuvimos una muy buena conversación, that muy franca. people are asking Estas son las going forward preguntas with- que las with personas open science. harán mientras But in a avanzamos way, con la I ciencia think for abierta. us what we see is that Lo que vemos es que así es como la this is how ciencia debe science hacerse. should be done. We call it open Nosotros la science, llamamos because we ciencia kind of abierta closed hoy science, porque antes in la the past, cerramos de somehow, cierta through the manera en el years. pasado, a través de los años. But, Pero sharing of el intercambio de information, working información, together is trabajar really juntos es lo que science. realmente So, forma la base de la it ciencia. may seem like Así a que new puede verse concept, como but un it's actually concepto nuevo, something pero de hecho that es has been algo around, que ha estado for a presente while. desde And hace un tiempo again, ya. there are regions, including Hay regiones, Latin America, incluyendo that really Latinoamérica, do que demonstrate demuestran how this can cómo be se done puede very realizar esto de elegantly una and how manera it can muy be elegante well y worth it demuestran for cómo everybody. puede valer la pena para el mundo entero. So thank you again for the invitation. Gracias and I nuevamente hope por la we have invitación good, y espero que sigan rest of the teniendo un buen discussions. diálogo And aquí el día again, de hoy. if there is anything, Si hay alguna otra any questions pregunta, alguna idea or any adicional, additional me dará mucho ideas, gusto thoughts, seguir en I'd contacto be very por happy to correo continue, electrónico. connecting with you by email as well.